¿Qué tal están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Amén. Dios bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo sé que ustedes estaban esperando al maestro, pero por razones ajenas a su voluntad, él no va a poder estar con ustedes el día de hoy, pero no quiere decir eso que no vamos a compartir conocimiento esta tarde. Igual vamos a seguir conversando sobre el canon de la Biblia, dándoles otras informaciones. Y verdad, lo primero que vamos a hacer y que necesito es que me digan de qué hablaron la semana pasada o qué ustedes recuerdan de todas las informaciones que el maestro le dio, que ahí está el videíto, ¿verdad? ¿Qué usted recuerda sobre el canon de la Biblia? Esta materia que es sumamente interesante porque nos ayuda a crear bases, ¿verdad? Para continuar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque como habla del canon y habla de todas las reglas y todo eso, que vamos a ver un poquito más adelante, entonces, como dicen por ahí, pónganme al corriente de las informaciones que el maestro ya les ha dado. Andújar, adelante, que veo su mano levantada. Bien, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Amén. Sí, no pude estar la semana antepasada, pero sí vi en diferidos el video, como le había dicho maestra. Estuvo el maestro impartiendo lo que fue, o introduciendo el canon, una introducción acerca de las definiciones con respecto a la palabra canon y la importancia del canon y su origen, el canon, que muchas veces nosotros lo asociamos a que el canon es algo espiritual, sin embargo, son reglas de hombres que establecieron para identificar el texto sagrado y que no existe solo un canon. Si nosotros no podemos decir que por ahí es que nosotros entramos en cuestionante con la inspiración del texto, cuando entonces vemos que fue la reunión de diferentes grupos, por ejemplo, el canon protestante, el canon ortodoxo, el canon de Alejandría, que buscaba entonces examinar esos libros a ver si el libro le permitía tener una coherencia en sus escritos y utilizaron esas reglas para determinar. Pero que hay varios cánones, entonces eso identifica que muchos libros fueron aceptados dependiendo sí o no. Por ejemplo, nosotros decimos libros apócrifos, y son libros deuterocanónicos, que es muy diferente las dos palabras. No fueron aceptados en el canon, no por eso que son libros que no tengan sus importancias con respecto a eso. Entonces, una de las cosas que tiene el canon, por ejemplo, en las diferentes traducciones, nosotros sabemos que ya no existen los autógrafos, sino que existen las copias de los textos. Entonces aquí vemos nosotros en la historia cómo ese proceso de intereses que se dieron también en los diferentes siglos, que da a notar por qué muchos libros fueron rechazados. Uno de los libros que al final hasta Martín Lutero lo rechazó siendo a un decano protestante fue el libro de Apocalipsis. En otro libro de esta época no aparecía el nombre de Dios. Los diferentes evangelios que había solo fueron tomados 4. Así que el canon es muy importante porque así nosotros enriquecemos desde el punto de vista de la historia en cómo se tomaron la decisión de integrar un libro. Que Dios lo bendiga. No lo he escuchado, maestra, el micrófono. Muy bien, Andújar, gracias por tus aportes. ¿Alguien más recuerda alguna otra información que el maestro haya dado sobre el canon? No. Ok. Bien, hay que aprender a diferenciar lo que es canon de inspiración. Y muy buen aporte el de Andújar. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos hablando de la canonicidad de los libros, nos cruzamos muy fácilmente a lo que es la parte de la inspiración, de si fue inspirado o si no fue inspirado. Entonces, quiero que quedemos bien claro con esto. La inspiración, digamos que es esa fuerza del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que comunica a los autores para que pongan ciertos escritos, ¿verdad? Que escriba lo que él quiere decir de tal forma que lo que se escribió es lo que Dios quiso transmitir. O sea, a veces hay autores que no vivieron ese episodio de lo que están relatando, pero por inspiración sí se hace. Y para que sea esto verdaderamente palabra de Dios y palabra humana. Debemos estar claros de que en la Biblia hay palabra de Dios, pero también hay palabra humana. Y es el caso, por ejemplo, de nuestro hermano Pablo,
que hay momentos en que él dice, digo yo, y no el Señor. Pero de alguna manera Dios lo inspira a que escriba todos los demás libros que hay y todas las demás informaciones que tienen esos libros. Aunque en ese momento él entiende que está diciendo algo como de su propia voluntad o de sus propios conocimientos, por así decirlo. Entonces, canon como tal es el conjunto, digamos que tiene dos vertientes. Es el conjunto de todos los libros que fueron reconocidos, admitidos, que pasaron el examen, si así quisiéramos decirle, esos libros que pasaron la prueba, ¿verdad? De canonicidad, que más adelante se lo voy a mencionar, esos criterios. Era la regla de medir. O sea, tiene que tener esto, tiene que ser escrito en original en hebreo, tiene que haberse escrito de tal año a tal año, tiene que estar en papiro, o sea, las reglas que habían establecido para que un libro se considerara que pasaba los filtros del canon, no que no fuese inspirado, como aclaró nuestro hermano Andújar en su aportación. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se divide en dos. En el que está el canon largo y está el canon corto dentro del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, se puede decir así. ¿Qué conforma el canon largo? También llamado el canon alejandrino. ¿Qué lo conforma? Este libro está conformado por los libros católicos, lo que le llamamos apócrifos, que no lo aceptamos y que muchos hasta tienen miedo de leerlo, ¿verdad? No sé por qué, no le gusta, no, porque esos libros no están en la Biblia, esos libros no se pueden, no. Y también están los libros que sí pasaron los filtros, u ortodoxos, como también se lo conoce. Entonces, ¿cuántos libros cuántos libros fueron aceptados para el Antiguo Pacto? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 según el canon. 39. Entonces, esos 39 están considerados como el canon corto o el canon palestinense. El largo, cuando están combinados, recuerden que los libros apócrifos, como mayormente le llamamos, la mayor parte está todos en el Antiguo Testamento. Macabeo, Judí, están en el Antiguo Pacto. Entonces, el canon corto o el canon palestinense, que son los 39 libros, digamos, admitidos y aceptados por los judíos y por los hermanos, ¿verdad? Sacando, son como 6 libros más. A ver, Tobía, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, primera y segundo libro de Macabeos. Bueno, hay como 7 libros. Y algunas partes griegas de Esther y del libro de Daniel, que nuestra Biblia llega hasta un cierto capítulo, pero en los apócrifos continúan otros capítulos que usted y yo no lo tenemos, pero que sí es importante para cuestión de conocimiento general, de ampliar, ¿verdad? Conocer más sobre la historia, que leamos estos otros capítulos que tiene el libro de Daniel en los libros apócrifos. En la Biblia católica están todos los libros. O sea, está el canon del Antiguo Testamento, el largo, el alejandrino. Ahora bien, está el canon del Antiguo Testamento que se divide en dos. Canon largo, el de alejandrino, y el canon corto, el palestinense, que es el que tenemos nosotros, que únicamente tiene que ver con los 39 inspirados. Ahora, está el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que este consta de 27 libros, ¿verdad? Que fueron aceptados tanto por los católicos como por los hermanos en general. Los judíos sí admitieron estos 27 libros. Todavía hay algunas situaciones de libros que se entienden que no debieron estar y están, otros que debían de estar y no están, y otros que debieron sacarlo. Pero nos vamos a enfocar en lo que sí tenemos y cómo ellos fueron pasando los filtros. Y un concepto que debemos tener claro es verdad, que es la Biblia basado en la historia de Dios actuando a favor de un pueblo, verdades que son no solamente de fe, sino también verdades de tipo científico, por la interpretación que hace de la misma historia a la luz de la fe. O sea, que hay cosas que los científicos están descubriendo ahora
que ustedes creen que realmente la están descubriendo hace unos años atrás, que vienen la arqueología, viene descubriendo tumbas, viene descubriendo algo así, pasaron por aquí. ¿Ustedes creen que realmente los científicos están descubriendo cosas nuevas o ellos están dando aval a lo que usted cree de la Biblia, a lo que usted cree que sí pasó por la fe de los libros que tenemos? A ver, ¿qué creen ustedes en relación a los descubrimientos de los científicos? Maísa, yo entiendo que ellos sí están dando veracidad a lo que está en la Biblia. Se están dando cuenta de que muchas cosas que están escritas en la Biblia y con eso ellos pueden confirmarla. Lo que pasa es que ellos no quieren reconocer, como decirlo, que lo están encontrando y que es la certeza, pero sí, con esos estudios se está confirmando. Exactamente. Yo cuando escucho a algún científico descubrir algo o leo algún documental, digo, bien, o sea, están diciendo lo que ya yo creo por fe. Ellos están apoyando lo que yo ya. Ya la Biblia nos lo dice. Desde el punto que dijeron que la Biblia es redonda, pero en el libro de Job ya habla de que Dios hizo la tierra, perdón, la tierra era redonda, o sea, que los científicos vienen a darle aval a nuestra fe. Ellos vienen a apoyar con todos esos descubrimientos que están haciendo lo que usted y yo ya creemos por fe. Y es nuestro aval para poder defender ante aquellos que nos demanden una explicación y que no quieren creer en Dios. O sea, vamos con la ciencia, vamos a hablar de la ciencia. Ahora bien, los dos conceptos, ¿quién me puede mencionar una diferencia entre inspiración y canonicidad? Le dije que a veces uno se cruza de un lado a otro con facilidad, pero una diferencia que usted me pueda mencionar de forma puntual entre inspiración y canonicidad. Dos conceptos que son totalmente diferentes, aunque relacionados entre sí. A ver, no levanten la mano todos juntos porque no me va a dar tiempo a ver quién la levantó primero. Tiene que ser uno por uno para que pueda dar su aportación. Ok, de manera puntual. La gente que está tomando nota, ahí va. Inspiración, origen divino. Ya. Canonicidad, reconocimiento por parte de la iglesia. O sea, los libros son canónicos porque fueron inspirados y no al revés. Ellos son canónicos porque fueron inspirados, no que fueron inspirados porque son canónicos. No. Ellos pasaron todo su filtro y todo. O sea, quiero que quede esto bien claro. Son canónicos porque ellos están inspirados. La maestra salió de la clase, o sea que ella está en San Pedro junto con el maestro.
Disculpen, voy a tener que apagar la cámara por cuestiones de la internet, para que el internet no me esté sacando a cada momento. Bien, pero ya ustedes me vieron, estamos aquí. Les bendigo en el nombre de Jesús, pero voy a apagar la cámara y vamos Muy a linda para continuar. su esposo, muy linda para su esposo. Gracias. Pasa que el internet con la cámara absorbe más mega, entonces, aparte que el clima está un poquito lluvioso aquí en San Pedro y hace su lío. Mejor la apagamos y continuamos. Bien, entonces, vamos a ver, alguien dice por el chat, tenemos dificultad con la red, está lloviendo mucho, aquí también está lloviendo. Perfecto, entonces seguimos. La parte de los criterios de canonicidad eclesial o eclesiales, eso tiene que ver con la recepción en comunidades, en la parte litúrgica, ¿verdad? Lo que fue aprobado por las autoridades de la iglesia. Y la canonicidad interna, que es lo que ofrecen los libros, digamos así, la experiencia que tuvo cada autor en cuanto a la inspiración, la experiencia neumática, o sea, por el Espíritu Santo de la iglesia. Cosa que hay que resaltar aquí, algo importante que aportarle, es que la apostolicidad, ¿verdad? No podemos deducir que viene de apóstoles. Su origen divino está atestiguado, digamos, por una tradición que se remonta a los apóstoles. Que una de las cosas que pide el canon es que ese libro haya sido escrito por los apóstoles, que haya sido en papiro, ¿entienden? Entonces, y así haya sido reconocido por la iglesia apostólica, que haya sido reconocido. Existen otros criterios de canonicidad, como, aunque no lo vamos a detallar, pero podría mencionarle lo que es la traducción de los 70 o la Septuaginta, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que se cite en el Nuevo Testamento ese libro, ¿verdad? La lista antigua del canon, la cita de los escritos de los padres bíblicos, claro está. O sea, los criterios de canonicidad en la teología protestante, o sea, los teólogos protestantes se encuentran divididos. Hoy, digamos que hoy más que nunca, sobre la cuestión del canon. El problema es que se plantean expresamente o puntualmente en el siglo XVI. Hay digamos, un garante que es quien asegura estas informaciones. Ese garante es el Espíritu Santo que viene a inspirar a esos autores y que aunque en el tiempo de la gracia lo tenemos constante, anteriormente, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifestaba en diferentes personas y fue, ¿verdad? Quien acompañó a los autores de la Biblia para poder escribir lo que hoy tenemos. Cuando los reformadores sustituyeron los criterios externos relacionados con lo que es la autoridad de la iglesia y la tradición, los sustituyeron por criterios teológicos internos. ¿Para qué? Para salvaguardar lo que se conoce como una sola escritura. O sea, esto es en cuanto a criterios de teología protestante para la canonicidad. Hay varias etapas de formación del canon bíblico cuando pasaron por lo que se conoce por la cristalización de cada libro. La primera etapa es la etapa apostólica de los apóstoles, que está comprendida entre el 0 a 70 después de Cristo. Están los apóstoles, las epístolas y los evangelios. La segunda etapa se puede concentrar entonces del 70 al 150 después de Cristo. Esta etapa se llama precanónica, o sea, antes de la canónica. Aquí está los escritos cristianos, que aún estaban abiertos. Ustedes saben, o no sé si se lo mencionaron, que antes de ser palabra sagrada o palabra santa, hay
cosas que tenemos ahí que eran dichos orales, escritos del tiempo, y luego entonces por un periodo que pasó, pasaron a formar parte de lo que es la Biblia. Y la tercera etapa, que es la canonicidad, entonces inicia en el 150 al 400 después de Cristo. Aquí entra lo que es el Marción, con todos los aportes que hizo, Tertuliano, Diocleciano, o sea, está abierto el canon hasta el 367. Todavía se estaban incluyendo libros. Los libros apócrifos o los libros que nosotros no fueron aceptados como inspirados, ellos tienen algunos detalles, por así decirlo, ¿verdad? Para no caer en mencionar otra palabra. Ellos tienen algunos detalles puntuales que posiblemente fueron la causa del por qué ellos no pasaron ese filtro. Por ejemplo, en el libro de Tobías, que es uno de los libros apócrifos que se encuentran en la traducción católica. El libro de Tobías, en el capítulo 6, habla de una evocación o un llamamiento o una, vamos a decir, un enfoque hacia hacia lo mágico, la magia y todo eso. Y ustedes saben que nosotros no creemos en magia y que los cristianos puntualmente no creían en magos, y desde el Antiguo Pacto hay prohibiciones a consultar todas esas cuestiones. Pero también en ese libro se habla de lo que es la justificación por las limosnas, el famoso purgatorio, ¿verdad? Ustedes saben cuando rezan y que no sé qué, lo lleve a descansar, y que lo lleve, lo saque del lugar y lo lleve a descansar. O sea, en el libro de Tobías habla de lo que es una justificación por limosna. O sea, mientras más dinero aporto a la iglesia o mientras más dinero doy, se supone, ¿verdad?, que voy a ser más salva. Y que si alguien de mi familia o conocido partió sin el Señor, entonces yo voy a dar, ¿verdad?, ciertas cantidades, voy a poner misa y voy a poner el arroz con leche y la cosa que dan para que pueda sacar su alma y ir a la eternidad celestial. Pero eso funciona así. Eso funciona así. Es así el asunto. ¿Qué ustedes me pueden decir de eso? Maestra. Adelante, Sandra, cuénteme. Incluso todavía ellos hacen eso porque cuando una persona muere, ellos hacen misa, o sea, para que si no ha confesado o ha sido salvo, para que reciba salvación. Todavía ellos hacen esa práctica, como ellos tienen los libros apócrifos y creen en todo lo que está ahí, pero también, maestra, hay que resaltar que hay algunas historias que hay en algunos libros apócrifos que tienen, vamos a decir, un poco de veracidad, porque hay historias que están como a veces un poco incompletas, y entonces en lo apócrifo como que siguen esa historia y uno puede como entender un poco más. Claro, muy bien, o sea, como que esas historias completan la de nosotros. Y como le mencionaba, es importante leer esos libros. Ahora, ¿con qué criterio vamos a leer esos libros? Con el criterio que dice Pablo, oírlo todo y retener lo bueno. Porque usted sabe que por más millones mis amados, entró una llamada y de repente, tomando el hilo. Si fuera así, que que fuésemos justificados por limosna, ¿verdad? Los ricos, millonarios y gente adinerada no se perdiera, porque todo ese dinero que dejó, nada más escribir un testamento que diga,
entregarle 3 millones de pesos a Sandra y decirle, Sandra, cuando yo parta de esta tierra, paga 1,5 millones a la iglesia para que mi alma salga del purgatorio y la lleve a descansar. Y como recompensa, ¿verdad? Por esa misa y todo eso que tú vas a hacer por mí, quédate con 1,5 millones. Qué fácil sería así, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? Sandra yo creo que aceptaría. Dije, oh, pero claro, si eso funciona así, venga, tráigame los 3 millones. ¿Qué usted dice, Sandra? Muy fácil, así es. Y el sacrificio y la dedicación y la entrega a Dios, no, eso déjenlo para luego. Entonces, esos libros son importantes. No pasaron el canon, pero son importantes conocer la historia que ellos relatan. Porque primero, como dice Sandra, completan algunas cosas que tenemos suelta y otras, hay cosas que no están escritas, que como historia, como parte de la historia, es importante que la sepamos. Es como si leyésemos, no sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad o recuerda que en la universidad muchas veces dan, y en bachillerato también, la historia dominicana con el libro de Roberto Casá. Roberto Casá es un historiador dominicano y él relata todas las cosas de cómo el pueblo luchó y cómo todo esto, pero hay cosas que están ahí que no nos las dicen, entonces hay que leerlo y uno se topa con eso, ven acá, pero a mí no me enseñaron así. Entonces hay que leer los libros apócrifos, dedíquese un tiempecito, léalo, tome lo bueno, lo que pueda retener bueno y lo que no, deséchelo. Las dudas que se le puedan crear, usted consúltela con algún maestro o alguien que sepa más que usted. En todos los ámbitos siempre hay gente que sabe más que uno. Bien. Otra cosa, otro detalle que tiene el libro, por ejemplo, el segundo libro de Macabeos, es que él habla de lo que son los sacrificios por los pecados de los muertos. Y en algún momento sé que le van a dar la materia religiones, si ya no se le han dado a algunos, religiones, sectas y herejías. Y ahí le van a dar que este sacrificio está siendo, o esta práctica, está siendo realizada por los hermanos mormones. Los mormones creen en que se pueden bautizar los vivos por los muertos. Y el muerto queda bautizado. Óigame qué cosa, Sandra. No solamente sacrificio por ello y pagar dinero, sino que usted viva, se sacrifique por su abuelita, se bautice a nombre de Petronila, la abuelita de Sandra, y ya ella salió, ¿verdad? Ellos creen en los sacrificios por los pecados del que se murió. Eso lo habla en el libro, en el segundo libro de Macabeos. Entonces hay detalles, en Baruch se habla de que se puede interceder por aquellos que ya se han muerto. Y usted sabe que se fue de esta tierra sin inscribirse, hay problema. Dígame, doctora, le escucho. Un momentito. Profe, usted sabe que, ¿cómo está usted? Saludo para todos. Que yo fui a dar un pésame en esos días a unos vecinos de mi madre y yo me sorprendí con una práctica que se estaba haciendo, que yo salí y yo dije, ay Dios mío, yo pensaba que ya para este tiempo no se hacían tales prácticas. Ellos tenían una cruz y esa cruz la estaban bautizando, dije que será, pero bautizando la cruz en nombre del difunto, del muerto. Y le rociaban su agua así, y lo bautizaban y llamándolo por su nombre y bautizando. Y es increíble, pero ya o sea, en este siglo todavía poner en práctica esas cosas como que me llamó tanto la atención. Gracias por el aporte, doctora. De verdad que eso da como una penita, porque uno ve a la gente envuelta en tantas cosas que son antibíblicas y que lo hacen con tanto fervor. Santo Dios, quizás más que nosotros predique el evangelio. A ver, ¿quién se llama iPhone? Veo que iPhone tiene la mano, ¿será la mano levantada? iPhone. ¿De qué se trata? Ok, ya lo vi. La mano es de Altagracia. Yo hice una pregunta Okay, en el chat. Sí, en el chat fue que usted puso. ¿De qué se trata? El libro de Baruch habla mucho de lo que es interceder por los muertos, orar por ellos. Es como si nosotros pudiésemos
librar del pecado a la gente. Hay historia de personajes que quizás que están en nuestra Biblia, pero en sentido general es más, básicamente se enfocan más en eso. No tiene tanto capítulo. El libro de Baruch es, digamos, relativamente corto, pero básicamente ese es uno de los detalles que el libro de Baruch aclara. Entonces, por eso lo sacan. En Macabeos también habla de ofrecer sacrificio y expiación. O sea, en los libros apócrifos hay muchos sacrificios por los muertos, bautismo por los muertos, interceder por ellos. Oiga eso. No solamente orar, o interceder por ellos, bautizarse por ellos. Oiga todo lo que tienen esos libros. Lo vivo por los muertos, la expiación del pecado de la persona que ya falleció sin Cristo. También habla de presentar el suicidio como una muerte noble. En el libro de Macabeos habla de que se puede hacer se me fue el término médico que utiliza, la eutanasia. ¿Cómo olvidarlo? Si el día pasado en el doctorado tuve que defender esa parte. En Macabeo habla del suicidio como una muerte noble. O sea, que merece la persona, necesita que lo desconecten, que lo maten. Eso es como matarlo. O sea, hay detalles ahí, ¿verdad? Que uno dice, espérate, pero con razón porque no pasaron el canon. Digamos así. Entonces, vamos a ver, yo creo que dijeron algo por el chat. Gracias, ok. Entonces ya, para irnos un poquito más adelante de los libros apócrifos, este término de apócrifo viene del latín apocryphus, del castellano oculto, ¿verdad? Esa parte viene de un griego también, pero créanme que atokopofu, algo así. El de griego yo no sé tanto, ni sé pronunciar mucho, pero sí tiene del latín apocryphus y del castellano oculto. Este término también ha sido utilizado a través de los siglos o los tiempos para hacer referencia si por un momento estoy hablando y ven que cierro el micrófono de repente, es porque estamos, su maestro y yo estamos en San Pedro de Macorís, que él está en una conferencia, por eso no pudo entrar a clase hoy, porque hubo un accidente en las Américas de 4 vehículos y nos tomó más tiempo del que debíamos en carretera, y créanme que yo corro, pero nos tomó más tiempo del que debíamos, entonces le chocó el tiempo de la clase con ustedes con la conferencia. Y se lo explicaba Andújar al principio, pero ahora de manera formal, como están todos conectados, le extiendo la excusa de por qué él no está con ustedes. Pero igual entiendo que estamos siendo ayuda idónea de él y compartiendo los conocimientos del canon. Bien, el término apócrifos, como le decía, a través de los tiempos ha sido utilizado para hacer referencia a una colección de textos y de escritos religiosos, claro está, considerados sagrados, ¿verdad? Que han surgido y han emanado en textos judíos o de cristianos que no han sido incluidos en el canon de la Tanaj, ¿verdad? Ni en el hebreo arameo, o sea, la Biblia israelita tampoco, que es la Septuaginta, tampoco fueron incluidas en la parte griega, tampoco ninguna de las distintas Biblias lo usaba. Bien, aunque después más adelante vemos que sí lo incluyó. O sea, yo entiendo que hasta ahora queda claro lo que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, que ellos enseñan muchas cosas que no son verdad, como la que mencionamos hace un momento, de todo lo que hacen, y que tampoco son históricamente precisos, por así decirlo. Está demostrado que la Iglesia Católica Romana o Apostólica Romana oficialmente los añadió más adelante en la Biblia en el Concilio de Trento, cuando se llevó a cabo eso a mediados del año 1500 después de Cristo, y primordialmente en respuesta a la Reforma Protestante, que de eso yo sé que ustedes han conocido bastante,
o en conferencia y demás, manejan alguna información sobre lo que es la reforma. Del Antiguo Testamento hay 7 libros apócrifos, pero el Nuevo Testamento no ha sido la excepción. Habla de algunos capítulos a la carta de Hebreos, algunas informaciones de Apocalipsis, la mayor parte de las cartas católicas, Santiago, unos capítulos que tiene, demás, la Biblia católica, segunda de Pedro, tercera de Juan, segunda de Juan, ahí ellos se extienden un poquito más que nosotros, igual que San Judas. Bien. El canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento que se cita en el Nuevo. En el Nuevo Testamento tiene que haber cita del Antiguo, citando como lo dijo el profeta para que se cumpliese tal escrito. Jesús mismo utiliza mucho de esa frase para que se cumpliese, que hemos venido para cumplir. Pablo menciona también, según lo que dijo el profeta tal, lo mencionó profeta tal. Me gustaría que 2, 3 de ustedes, a ver, me puedan ayudar con alguna cita bíblica. ¿Quién tiene la Biblia cerca que la pueda aprender o abrir para que lea un texto? A ver, levanten la mano lo que tiene la Biblia cerca por ahí. O préndala, sáquela, préndala, ábrala. Diga, maestra, diga. Excelente, Andújar. Y lo demás, estamos estudiando la Biblia. Juan 7:38, Andújar, búsquela por ahí. Amén, Josué, amén. Romanos 4:3. Sandra, Juan 5:39. Vamos a ver qué dicen. Así mismo, Andújar, Josué y Sandra. Juan 7:38, confirmando. De aquel que cree en mí, como dice las escrituras, brotará río de agua viva. Como dicen las escrituras. O sea, en ese momento no es que se está escribiendo eso. Ya se decía y se está citando como se dijo, como se vivió, como hacían con el pueblo de Israel, que contaban la historia de lo que le había pasado a sus antepasados. Josué, por favor. Amén. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, estamos citando a Abraham, que es del antiguo pacto, en el nuevo. Como dice la escritura, creyó como dice la escritura. O sea, en el Nuevo Testamento debe ser citado ese libro. Yo todavía no he encontrado en mi lectura y estudio del Nuevo Testamento que diga en Macabeo, ni siquiera en la parte de abajo de la Biblia donde están, que tienen algunas citas, que verdad, alguna referencia, algún aparato crítico abajo. No he encontrado ni a Macabeo, ni a Judith, ni ninguno de esos libros. Vamos a ver, Sandra, la cita suya, Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque en todo el antiguo pacto se está hablando de él. Y él va a decir, escudriñen. Esto para los incrédulos, vamos a decir así, del momento que ellos no estaban, no creían en Cristo, pero supone que creían en los antepasados y en el pueblo de Israel y en esa evidencia que se le contaba. Él dice, pero ustedes creen, escudriñen, busquen, es como un boche santo. Investiguen, mis hijos, ustedes no están leyendo, busquen las escrituras, lean. A ustedes les parece que ahí está la vida, pero ellas hablan de mí. Entonces, díganme, ¿cómo así? Ellas hablan de mí y ustedes escudriñenla, busquen en ella, porque para ustedes ahí está la vida, que ella habla de mí.
Entonces, por eso es que algunos libros no lo aceptaron, porque nadie lo cita, o sea, nadie hace referencia dentro de todas las reglas que había, claro está. El canon del Nuevo Testamento, el que lo elabora por primera vez es el señor conocido como Marción, en el siglo II después de Cristo. Y si lo quiere decir por año, entonces usted dice en el 140 después de Cristo. La iglesia como tal elabora su primer canon conocido como el canon Muratori o Muratoriano en el 180 después de Cristo. Ojo aquí, información importante. ¿Cuándo se hizo el canon de Marción? Y la iglesia cuando lo elabora ya más estructurado, conocido como el canon Muratori. Un autor que hay que mencionar en cuanto a la historia del canon es a San Miletón de Sardis, o Mileto de Sardis. Tú sabes que la gente, los católicos todos lo santifican y lo canonizan y toda la cuestión. Está San Miletón de Sardis, que es uno de los padres de la iglesia del siglo II. Este señor fue obispo de la ciudad de Sardes, por eso es Melitón de Sardes, porque pertenecía a esa ciudad que estaba cerca de Esmirna, en Asia Menor. Aunque digamos que, bueno, solo sobreviven fragmentos de los trabajos que él hizo, por eso no dije Pablo y eso. O sea, Melitón fue un prolífico escritor del cristianismo, un ardiente, un apasionado por la escritura cristiana. Ese libro que ustedes dicen, bueno, profe, estos son genuinos. Vamos a ver. El año del canon Muratori, 180 después de Cristo. La iglesia elaboró el primer canon, entonces le llamó o se conoció como el canon de Muratori, 180 después de Cristo. A ver, vamos a hacer un ejercicio ahora. Estamos a la orden, Josué. Un ejercicio, vamos a ver, mencionándome, quiero que mencionen unos libros que se consideran que son genuinos, los que son dudosos, y usted diga, bueno, profe, este como que medio, bueno, vamos por orden, para que no nos enredemos. Los libros genuinos, porque fueron aceptados. Hola. ¿En cuál de los cánones, maestra? Bueno, me lo puede, dígame del Nuevo Testamento, del Nuevo Canon. Excelente, de lo que, bueno, de lo que tuvieron en duda, dentro de ello está el libro de Apocalipsis. Es un libro que está entre dudas. Déjenme ver con más. Algunos textos que ya nosotros vemos que son, pues ya no libros, sino textos que son variantes textuales. Dentro de los evangelios, según muchos de los evangelios, nada más tomaron esos 4. Y algunos lo ponen en duda dentro de los evangelios. También está, a ver, la mayoría están en el Nuevo Testamento. Yo recuerde ahora mismo. Sí, las diferentes variantes textuales, la mayoría están en el Nuevo Testamento. Y más Apocalipsis y ese que le mencioné. Ok. Ah. Eusebio de Cesarea, ¿le suena ese nombre a alguno de ustedes?
¿Quién es ese señor? ¿Qué fue lo que inventó? ¿Qué fue lo que hizo? Eusebio de Cesareas, él es, o Eusebius, ¿verdad? En latín, Pamphilippi. Él fue un obispo, como su nombre, su apellido dice, de Cesarea, un exégeta, conocido como padre de la historia de la iglesia, por los escritos que hizo, ¿verdad? En los primeros relatos de lo que es la historia del cristianismo o el cristianismo primitivo. Entonces, en los orígenes, los libros genuinos están los 4 evangelios, Hechos, las cartas paulinas, las 13 cartas o epístolas, si así ustedes le quieren llamar, primer libro de Pedro, primera de Juan. Esos son los libros que no tienen tutía, están aceptados. Ahora bien, Eusebio y he aceptado Apocalipsis. Pero Eusebio dijo, saquen Apocalipsis de ahí. Apocalipsis no puede estar ahí. Vamos a poner a Hebreos. Dentro de los libros dudosos, Santiago, sí, ese mismo Santiago que habla de la lengua y todo lo eso, todas esas cosas. Hebreos, segundo libro de Pedro, tercera de Juan, Judas, otro que se entendía que para cuando se empezó a organizar los libros estaban en duda. Pero Eusebio de Cesarea, que es quien está haciendo las investigaciones como padre de la historia de la iglesia del cristianismo, él dice, en disputa, que tan raro todavía, Santiago, Pedro, Juan y Judas. O sea, Hebreo, él lo tiene como aceptado. Por eso, cuando ustedes estén investigando y viendo cosas, se pueden percatar que en alguna información que usted lea, aceptan a Hebreo como genuino y en otras no, lo rechazan. Los que son, ya usted sabe, rechazados totalmente fueron los apócrifos. Hay libros que se llaman libros espurios. Ahí están Hechos de Pablo, el pastor Hermas. ¿Han escuchado hablar del pastor Hermas? No, no le han mencionado ese señor. No, profe. Ajá. No, que Repítame. le respondía que no he escuchado. Ok. El pastor Hermas es un libro espurio. Porque Eusebio de Cesarea, él habla de estos libros espurios, que son los libros no canónicos, pero que son semejantes a los canónicos, pero que no entraron. Y Anastasio, al enumerar por primera vez la lista exacta de los libros del Nuevo Testamento, califica de apócrifos a los libros heréticos, que se lo voy a mencionar un poquito más adelante, que pretendían pasar por el canon. O sea, el pastor Hermas, según las ciencias bíblicas, dice que de pastor Hermas debió de estar contenido en el canon. O sea, que ese libro debió pasar los filtros. Para que nosotros pudiésemos estar leyendo Pastor Hermas 5:13. Cha. Pero eso en alguna otra materia más para adelante se lo van a decir. Apocalipsis de Pedro. Hay un Apocalipsis que se entiende que lo escribió Pedro. Que Eusebio de Cesarea, que es un historiador de la iglesia, entiende que ese Apocalipsis de Pedro debió de estar en lo que usted y yo tenemos como versión de la Biblia. Hay unas epístolas de Barnabás que debieron de estar. Según Eusebio, que es historiador de la iglesia, dice que esos libros eran muy cercanos o muy parecidos a los que nosotros tenemos como canónico. Bien, y están los libros que se llaman libros heréticos. ¿Les suena ese término de heréticos o a qué se refieren? ¿O a qué se refieren? Libros heréticos.
Esos libros fueron los libros prohibidos por la Inquisición, le quieren decir. Bueno, libros prohibidos, libros que no entraron, libros que ni lo trajeran cerca. Y ahí está el Evangelio de Pedro, Tomás, el Evangelio de Tomás, el de Matías, los Hechos de Andrés también, los Hechos de Juan. A que no habían escuchado eso, de que Hechos de Andrés, Hechos de Juan y todo eso. Pero ahí están, en la historia. Después de un largo proceso de reflexión al interior, digamos, de las comunidades, después de las reuniones, o sea, ese proceso de canonicidad, ese proceso por el que debían pasar todos los filtros, los libros y todo eso, se extendió hasta el siglo XVI. El canon del Nuevo Testamento, considerado, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo. Los apócrifos son obra de personajes ilustres, ¿verdad? Pero ese proceso de cristalización, de cuáles son las cosas por las cuales debe pasar, cuando se llevó a cabo el concilio de Yagna, que fue en el 70 después de Cristo, donde desaprobaron, aquí en este concilio, fue donde dijeron, no, esos libros no pueden estar ahí. En el concilio de Yagna, desaprobaron los libros apócrifos, reconocieron el Antiguo Testamento, pero sacaron esos libros que ellos entendían que no podían formar parte del canon del Antiguo Testamento. En el concilio de la Odisea, ¿verdad? El de Yagna es el concilio de los judíos reunidos, ¿verdad? El de la Odisea es el concilio cristiano. Este se da en el año 363. Por ahí anda el asunto, después de Cristo. Se desaprobó, no solamente desaprobó los apócrifos, sino que los prohibió totalmente, la lectura, la conexión con todo, quitado totalmente, desaprobado. Y luego esa desaprobación y prohibición es rectificada en el concilio de Hipona, que se da 30 años después, porque esto es en el 393 después de Cristo, y el de la Odisea es en el 363. O sea, aquí ya queda totalmente fuera. El Nuevo Testamento está el concilio de la iglesia, el concilio del obispo Dámaso de Roma, se habla del concilio de Hippo, o el que les mencioné ahora, que se llama Hipona. Está el concilio de Cartago. O sea, todos esos concilios son reuniones, no es grupo de iglesia, no. Cuando me refiero a concilio, me estoy refiriendo a reuniones que se hacían, ¿verdad? El concilio de Trento, que se duró muchísimo tiempo, los que se habían desde entonces reunido, verificando los libros canónicos, cuáles debían ser leídos en las iglesias, como escritura divina, cuáles no. O sea, los concilios formalizaron lo que son las listas de los libros que habían pasado ese proceso para ser aceptado como sagrado, el canon, ¿verdad? Que pasó, digamos, por un periodo de desarrollo histórico, donde entra la cristalización, que primero era escritura, dichos orales, y luego se plasmaron en papiro y todo eso. O sea, el proceso que fue también guiado por Dios, todo el proceso de inspiración, reconocer de si el libro era inspirado o no, y por qué se reconocía si era inspirado, en qué lengua debía de ser escrito. ¿Le mencionaron eso? ¿En qué lengua debían ser escrito? ¿Qué lengua debía ser escrito ese libro para que digan, esto es en hebreo? Ok, vamos a aceptarlo. Que es en latín. Mira, muchacho, quita eso, si está en latín, que eso no es. Entonces, yo sé que esta materia es muy histórica y tiene muchos datos y muchas fechas que quizás ustedes no la van a retener toda en la cabeza, pero lo bueno es que esto se está grabando y luego el maestro le va a compartir el audio para que la puedan repasar, que son importantes. En el siglo VI, después de Cristo,
Jerónimo, ese sí le debe sonar, escribe lo que llamamos la Vulgata, que la Vulgata contiene el canon que actualmente nosotros tenemos. Y luego este canon que tenemos, ¿verdad? Es rectificado en el concilio de Cartago, que se da en el 397 después de Cristo. Ellos rectifican y dicen, oh sí, esos son los libros que están. Pues perfecto. Vamos a seguir para adelante porque sí son reconocidos, sí lo aceptamos y todo eso. Ahora bien, en esta parte del canon debemos de mencionar a un personaje muy prominente, digamos el dueño de la Reforma, que es Martín Lutero. Este señor en 1517 se separó de la Iglesia Católica. En esencia, él no quería separarse, pero él quería que se llevaran a cabo ciertas reformas para erradicar algunas prácticas que luego que él tuvo contacto con la palabra de Dios, digamos, empezó a darse cuenta, como que dice, óyeme, pero esto no es así como lo habíamos enseñado, o como nos habían dicho, o como lo estamos practicando. Ajá. Ok, ahora fue que vi la pregunta, mi hermano. Me dice que cuáles libros, esos libros que eran muy cercanos a los canónicos. Esos son los espurios, el Pastor Hermas, Apocalipsis de Pedro, las epístolas de Barnabás, las enseñanzas de los 12, o sea, los hechos de Pablo también. Estos libros llamados libros espurios. Esos son los libros que puedo mencionarle así, que eran muy cercanos a los canónicos. O sea, tenían muchas características similares y que se entiende según las profundidades de las ciencias bíblicas que debían formar parte de la Biblia que usted y yo tenemos, por la cercanía en cuanto a las exigencias que habían para que sea o no un libro canónico. Bien, continuamos. Está dando respuesta a una pregunta que pusieron ahí por el chat. Entonces, Martín Lutero, quien se separa de la iglesia, ¿verdad? Cuando él se separó de esa iglesia, él realmente no quería separarse de la iglesia católica. Él quería que hayan reformas y cosas que se arreglaran porque entendía que habían prácticas que no eran las que bíblicamente debían llevarse a cabo. O sea, no se podía. Y aquí él empezó a hablar de una sola fe, una sola escritura, y se mencionan lo que se conoce como las 5 solas de Martín Lutero. Él trató, digamos, bueno, no quería mencionar esa, pero es la palabra que me llega. Trató de basura, de insignificante, que no servía. De Martín Lutero y está ahí en la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 17. Martín Lutero descartó lo que es la inspiración de los deuterocanónicos, basándose, claro está, en el concilio que le mencioné de Jamnia, que fue el concilio que rechazó por completo esa parte de los libros que eran aceptados y cuáles no.
hubo un proceso hubieron 4 momentos o momentos históricos de las escrituras para formar el canon. El primer momento es donde Dios decide entrar en la historia del ser humano. Aquí entra lo que es, él escoge un pueblo y no vamos a entrar en tema de si lo merece, si no lo merece, si lo aceptaron, si no lo aceptaron, no. El primer momento del histórico de las escrituras es cuando Dios dice, vamos a salvarlo. Hay que meterle la mano a esos muchachones porque se van a perder. Escogió a un pueblo. Usted conoce ese pueblo, ¿verdad que sí? Sin importar si lo merecían o no. Dios se mostró al pueblo que escogió. ¿De cuántas maneras usted recuerda o me puede mencionar que Dios se le mostró al pueblo que escogió? A ver, que le llegue así rapidito a la mente. ¿De qué manera él se le mostró al pueblo de Israel? Profe. Despacio, no me pueden hablar todos juntos, despacio, levanten la manito. Oí 2 profes, uno de una hembra y otra del varón. Sí, por cierto, ambos, mi esposo y yo estoy en una sala y ella en una habitación, pero era para informar. Ajá. Que en ocasión usted de repente como que sale, ¿sabe? No sé si es, después no sigue la secuencia, como que se va, a veces hasta por minuto. Y pero mire que aquí no me he desconectado todavía. sí, Cuando yo hago se va, pausa, entonces, como silencio, para cuando hago una pregunta, ustedes me respondan. Entonces ahí se nota una pregunta. No, ahora sí hizo una Okay. pausa para una pregunta, pero anteriormente ha pasado. No, por lo menos a nosotros, parece que mi esposa iba por esa misma línea, pero no sé si a los demás compañeros. Bueno, pues me digan los demás, quizás la internet me está fallando, pero no me he salido, hasta ahora no me he salido. Bueno, profe, yo quería decir, era con relación a la pregunta, era que quería, que Dios mostró su favor con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto, cuando lo sacó de Egipto, con mano poderosa. Y sí, claro, con mano poderosa se le mostró como el Dios que pelea, como el Dios sanador, como el Dios que provee, ¿verdad, doctora? Porque en su trayecto, ¿verdad? Ellos pudieron conocer a Dios en diferentes facetas. O sea, exactamente. Se le mostró de diferente manera para mostrar de que Él era real y que estaba con ellos. O sea que ese pueblo que Él escogió, digámoslo así, ¿verdad? Fue testigo de su presencia. Amén. De cómo Él iba trabajando. Así es. Escogió un pueblo, se le mostró al obra de Dios a su favor. ¿Qué entra aquí? Lo que se conoce como la tradición oral. ¿Quién recuerda, creo que en el libro de Josué, que dice, y en el libro de Esdras, dice, vamos, como hacen una lectura nueva otra vez de las leyes, para que el pueblo, ¿verdad? Que ha crecido, que ve en el camino, sepa cómo Dios con mano fuerte ha venido con ellos, para que conozcan al Dios de Israel. En el libro de Josué, le dice, Josué lee las pautas que ya se le habían dado a Moisés.
Pero Josué se la vuelve a leer al pueblo. O sea, aquí está lo que se llama la tradición oral, el de boca en boca. ¿Quién? Por eso era que los pueblos que estaban lejos, cuando decían, ¿con qué pueblo que tú te estás metiendo? ¿Cuáles? Con el pueblo de Israel. Ay, 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 ay. Pero hay problema. Incluso Rahab, en el capítulo 2 del libro de Josué, cuando Rahab recibe a los espías que están ahí, una de las cosas que ella reconoce en ese capítulo 2 de Josué es que ella le dice a los espías, deme un momentito, mis amados, que están pasando los estudiantes que estaban en la conferencia y se oye mucho ruido, entonces, para que me puedan entender. Bien, amados, entonces, en el segundo momento, está Rahab le dice, yo sé que Jehová le ha entregado estas tierras al pueblo de Israel, refiriéndose a Jericó y las tierras, ¿verdad? Que estaban del otro lado del Jordán. Yo sé que se la ha entregado, o sea, había una comunicación oral diciendo, el pueblo de Israel fuerte en batalla, Jehová pelea por ellos, no pierden una, siempre están activos. Entonces Rahab, ante los dos testigos en el capítulo 2 de Josué, reconoce que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, pero por su propia fuerza no, era fuerte porque tenía a Jehová de su lado. Y está la tradición oral, el de boca en boca, sí es fuerte. Jehová no se meta con el pueblo de Israel, que el que se mete con Israel, ni los filisteos, ni los jebuseos, ninguno de los pueblos que se metían con el pueblo de Israel les iba bien. Todavía vemos en la historia cómo ellos en ocasiones van perdiendo, por así decirlo, pero Josué le vuelve y le lee la historia y le dice, no, 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 Jehová, como estuve con Moisés, así estaré contigo, tranquilo, que todo va a salir bien. Ustedes saben que murieron muchos israelitas en el camino, pero la tradición oral, ¿verdad? Dicen por ahí que la mitad del pleito se gana con la boca. Entonces, el segundo momento de las escrituras era tradición oral, era el de boca en boca, era el conocimiento que yo decía que se hizo con mis antepasados y ahora Jehová lo está haciendo otra vez. Y nosotros a veces lo utilizamos eso. Señor, como lo hiciste una vez, vuelve a hacerlo, Señor, mira. Y luego de la tradición oral, el boca en boca, pasó a lo que es la tradición escrita, conocida también con el término de la cristalización. ¿Me estoy dando a entender hasta este tiempo el proceso de cristalización del canon? Dígame, ¿me estoy dando a entender en esa parte? Amén, amén. Bien, entonces llega lo que se conoce como el tercer momento en la historia de las escrituras. Aquí entra la cristalización en los libros de la Biblia, que eran momentos claves en la historia de Israel y en los primeros cristianos. Sandra, cuénteme. Maestra, que yo quería decir, entonces, por eso de la tradición oral, por eso es que a veces es un poco difícil poder entender cuáles fueron los verdaderos autores de la Biblia, porque entonces algunos de ellos lo escribían porque otros lo contaban. O sea, no fueron cosas que en el momento ellos vivieron, mayormente con los evangelios. Por eso, por los escritos orales, que era el boca en boca, el mira, sí, fue fuerte. Y
se repetían, se decían, tienen que portarse bien con Jehová, porque Dios es fuerte, celoso, es valiente, y los sacó los hizo cruzar por el Jordán, y los cruzó por la tierra y todo eso. Entonces, el tercer salió del exilio, más para adelante, en el 500 y 520, por ahí, antes de Cristo. Me sacó el internet. ¿Dónde me quedé? ¿Cuál fue la última idea que escucharon de mí? La última parte del tercer momento que le estaba comentando, ¿cuál fue? Usted se quedó fue abordando lo que la joven dijo. ¿Lo que? Se quedó abordando lo que la joven dijo. Lo que la joven dijo respecto a que era A la cristianización oral, a la forma oral. A la tradición oral. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola, ¿será que no me escuchan? Ahora se le está escuchando, profe. Se le escucha un poco ahora. Ok, ¿lograron escuchar lo que abarca el tercer momento de las historias de las escrituras? ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ya la escuchamos, profe. La ahorita no se escuchó nada. Ok. El tercer momento del proceso de canon, ¿verdad? De los 4 momentos históricos de las escrituras. ¿Lograron escucharlo? No. Ok. Entonces, ahí es que voy a entrar. El tercer momento de la cristalización de los libros de la Biblia está el exilio babilónico. Está en este tiempo, pasó la reconstrucción de Israel después del exilio, la independencia israelita, hablando de los reinos helénicos,
en el 161 antes de Cristo. Surge la necesidad de una dirección apostólica entre los gentiles. Eso cerca del 50 al 58 después de Cristo. En este tercer momento de la historia de la escritura, también está la destrucción del templo, que se da alrededor del 70 después de Cristo. Y está la muerte de los primeros cristianos en este tercer momento. Y luego ya entonces entra a lo que se conoce como el cuarto momento, que con esta información, ¿verdad? Hasta ahora, ¿ha quedado claro qué ocurrió en el primer momento, en el segundo y en el tercero? Déjenme saber. ¿Me escucha? Dígame. Puede darle un review al primero y al segundo, porque se ha estado cortando bastante, entonces no me he percatado cuándo ha entrado y cuándo ha salido. Ok, el primer momento les mencionaba que es cuando Dios quiere tener contacto con su pueblo y escogió a un pueblo. Él escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, y ese pueblo fue testigo de su presencia. La doctora Fernández ahí tuvo una intervención aportando de cómo Dios obró a favor del pueblo de Israel, como un Dios fuerte, un Dios de sanidad. El segundo momento, que es cuando están los testigos oculares y está la tradición oral y la tradición escrita. La oral, que es la de boca en boca, y la escrita, que ya entra lo que es el proceso de cristalización de las escrituras. El tercer momento fue el que le mencioné, y el cuarto momento, que es el momento de la concreción, o sea, ya tan ready, tan asegurado. Digamos que es el proceso mismo de canonización. Aquí entra lo que es la recopilación de toda la tradición escrita, la depuración y redacción de todos esos libros, que sí eran, que sí no eran, que se escribieron. O sea, el cuarto momento es el proceso conocido como concreción. Ahí sí lo escuchó, estimado. Sí, claro, muchas gracias. De acuerdo. Esos cuatro momentos, tenganlo claro, que el maestro se lo va a preguntar la próxima semana. Él no sabe los temas que yo estoy tratando, pero yo se lo voy a decir y él ve el video. Así que esos cuatro momentos tienen que tenerlo bien en cuenta para la próxima semana. El maestro le estará hablando de lo que es los libros que fueron escritos en hebreo. ¿Quién puede identificarlos? ¿Quién conoce los libros que fueron escritos en hebreo? O sea, Dios quiso, por así decirlo, a él le plujo que su palabra quedara escrita y plasmada. Ahí está el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, de Josué, Samuel, el primer libro, Reyes, están con Jeremías, también Zacarías. Todos estos libros, Dios dejó plasmado todo lo que quería transmitir. En el Éxodo, él obraba de manera poderosa a través de su pueblo. Y se escriben el paso desde que nació el libertador del pueblo de Israel, que fue Moisés, en el Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo empieza a relatarse toda la historia de Moisés, cómo Dios lo usó, cuándo lo iba a mandar, cómo lo mandó, cuáles herramientas le suplió para que vaya. O sea, digamos que en el canon del Antiguo Testamento, lo que también es escritura hebrea, aquí puntual, Dios quiso que su palabra quedara escrita y le suplió a Moisés la tabla de los mandamientos. Aquí no vamos a entrar si él la rompió, si no la rompió, si se incomodó, no. Dios le suplió la tabla de los mandamientos a Moisés. Entonces entra en este mismo canon del Antiguo Testamento
su proceso histórico, ¿verdad? Que de eso le va a hablar más ampliamente su maestro la próxima semana. Antes de ustedes exponer, él va a tomar unos 30 minutos, 40, para desglosar otros temas. Bien. Hasta ahora ha quedado todo claro según lo que vamos compartiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Mi hermano que está utilizando el iPhone, sí, ha mandado sus preguntas y hemos tratado de ir contestando al paso que vamos dando la clase. Pero, ¿y los demás qué dicen? No, profe, estamos escuchándola y de verdad que estamos aprendiendo, escuchando su exponencia. Ya nosotros trataremos de repasar los apuntes para, o sea, sellar ese conocimiento. Pero le estamos escuchando. Todo va bien, profe. Pasa, y hay apuntes que nosotros lo tenemos por la exposición, que yo te lo he dado también. ¿Qué? O sea, que yo le he dado los chivos de la Usted, exposición, ¿no? Pero, usted me dio un no, chivo pero ahí. le va a ir bien con el maestro a ustedes. Sin saberlo, sin saberlo. Bien, con esta información que le voy a dar ahora vamos a ir, ¿verdad? Puntualizando algunas cosas. El canon del Antiguo Testamento en su proceso histórico, que es lo que hemos venido hablando, Esdras es el padre, o se considera, el padre del Antiguo Testamento en el siglo V antes de Cristo. La Torá o la ley, ¿verdad? Es en el proceso histórico. Están los Nevi'im, que son los profetas, y están los Ketubim, que son otros escritos que hay también. Está en este proceso histórico el canon palestino o que se lleva a cabo en el concilio de Yania en el año 96 después de Cristo. Todos estos forman parte de lo que es el proceso histórico de las escrituras. Las evidencias apuntan a que el canon del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto ya es tanto Jesús como los apóstoles citaron las escrituras y en los textos que leímos nos dimos cuenta, en los textos que le puse a leer, de que citaban las escrituras. Por eso ya el canon del Antiguo Testamento estaba listo, como lo dijo el profeta, para que se citara las escrituras, para que se cumpliese, como escrito está, como está en las escrituras. Ya con las citas, hay otras citas que pudiese mencionarle, pero con las tres que le di, entiendo que es evidencia. Seguimos aquí, mis amados. Lo que pasa es que estamos en la alcaldía de San Pedro de Macorís y a veces vienen algunas autoridades a preguntar algo. Pero bien, se cree que nosotros estamos trabajando con el canon de Esdras o el canon hebreo todavía. O sea que duramos mucho tiempo trabajando toda esa parte. Bien. La más grandiosa biblioteca de todos los tiempos es la que usted tiene, que tiene 66 libros escritos en un periodo aproximadamente de 1500 años, escrita por más de 40
ustedes. Y nos vamos a enfocar en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer algunas preguntitas a ver cómo están ustedes en cultura general del Antiguo Testamento, por así decirlo. A ver, lo voy a mencionar por su nombre. ¿Quién es que tiene el iPhone? Que se llama iPhone. Francisco. ¿No me escuchan? Ahora sí. Dice Juan Sánchez, no se escucha. Ahora sí me escuchan. Sí. ¿Están ahí? Vamos a terminar con una dinámica, pero no saber si me están escuchando. Y ahora, en este momento, ¿sí me escuchan? Y ahora sí le escucho. Parece o que no me escuchan a mí. Profe, ahora le escuchamos. Lo que pasa es que se va, como que se pierde la señal. Usted oye, pero ahora se escucha. Estamos aquí, profesora. Ok. Andújar.
¿Me escucha, Andújar? De una señal de humo si me está escuchando. Ya, ¿la escucha ahora? Sí. Las 5 divisiones del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Excelente, están los libros de la ley, los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Me escuchó? Es que está lloviendo. ¿Los demás me escucharon? Amén, se escuchó, mi hermano. Usted se lo escuchó bien. Amén. ¿Cuáles son los libros que componen la Torá o la ley? ¿A quién? ¿A mí? A esta que usted se está cortando. ¿Me escuchan, amados? El internet parece que tiene un problema aquí. Ahora la escuchamos, maestra. Tuve que salir y volver a entrar. Bien, preguntaba José Luis Cabrera, mencióneme los libros que son profetas mayores, los Nevi'im. ¿Escucharon mi pregunta? Se lo escuchó. Ah, ok. Está bien. Diga José Luis. Yo no he sentido a José Luis en la clase. Sí he visto que está conectado.
Yo puedo comentar. No, y como